Enoc es, tal vez, la figura más enigmática de nuestra historia. Un personaje que, según las tradiciones, alcanzó a tocar a Dios y recibió un conocimiento sagrado que permitió a la civilización resurgir tras el gran diluvio. A través de todas las investigaciones modernas relacionadas con el diluvio universal, podemos concluir que la ruina que Enoc profetizó claramente se cumplió. Sin embargo, las profecías contenidas en sus revelaciones aún no se han manifestado por completo. Pero, ¿por qué este profeta en particular? ¿Qué hay en la raíz de la masonería? ¿Es posible que exista un culto moderno a Enoc entre las élites? Bienvenidos a la historia oculta, donde nos encontramos nuevamente con el misterioso profeta Enoc. Como saben, en la primera parte del Antiguo Testamento hay muy poca información sobre esta enigmática figura. Las primeras 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá en el judaísmo y como el Pentateuco por muchos estudiosos cristianos del Antiguo Testamento, son en general una colección de mitos, tradiciones, leyendas, textos legales y poemas, todos entrelazados en un solo documento escrito que probablemente data del siglo VI. La Torá reúne las antiguas tradiciones orales hebreas y explica cómo Dios, tras crear el cielo y la tierra, eligió a los hebreos como su pueblo escogido. El problema al que se enfrentaron los compiladores de la versión escrita fue cómo ensamblar las diferentes historias para formar un todo coherente. Cada grupo de personas había preservado sus propias leyendas, y ahora debían encontrar su lugar en la narrativa oficial y unificada. Como discutimos en el episodio sobre el libro de Enoc, en el año 325, durante el Concilio de Nicea, las escrituras sagradas fueron sometidas a una reconstrucción completa. En otras palabras, lo que leemos hoy no es exactamente lo que leían las primeras comunidades cristianas, ya que la forma que conocemos actualmente no existía en ese entonces. Enoc es mencionado por primera vez en Génesis 4 y 5, donde se presenta la genealogía desde Adán hasta Enoc y luego hasta Noé. Como saben, Enoc es el bisabuelo de Noé. Es el único patriarca antediluviano, además de Noé, que no muere, ya que Dios lo toma. Más adelante en este video, hablaremos de un misterioso objeto considerado la tumba de Enoc. Es interesante señalar que su hijo, Matusalén, es el patriarca más longevo y probablemente murió durante el diluvio. En general, Enoc es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. En el tercer capítulo del Evangelio de Lucas, se presenta una genealogía de Jesús que a través de su padre adoptivo José se remonta a Enoc y desde allí a Adán. Muchos consideran esto extraño, ya que, si Jesús es hijo de Dios y de una virgen terrenal, una genealogía a través de su padre adoptivo no tendría sentido. En esta genealogía, Jesús está vinculado a una serie de figuras importantes que son de gran relevancia para la masonería: Zorobabel, David, Buz, Noé, Lamec y Enoc. La leyenda de Enoc y el diluvio universal es de gran importancia para la tradición masónica. Las referencias más antiguas conocidas a Enoc provienen de 2 manuscritos, conocidos como los manuscritos de Inigo Jones y Lud. Aunque estos documentos fueron escritos al inicio del reinado del rey Jaime I de Inglaterra, los investigadores coinciden en que su contenido es mucho más antiguo. Cuando digo los más antiguos, me refiero a los más antiguos que conocemos hoy, no necesariamente los más antiguos físicamente. Más adelante en el video, leeré algunos extractos que son bastante interesantes. Jaime I, rey de Escocia, fue iniciado en la masonería en la logia de Scone en 1601 y, en 1603, ascendió al trono inglés como Jaime I. Por su orden, se realizó una nueva traducción de la Biblia al inglés, conocida como la versión del rey Jaime, con el objetivo de evitar los errores papales de traducciones anteriores. Pero regresemos a los 2 manuscritos mencionados. En 1607, el autor del manuscrito de Inigo Jones, que lleva su mismo nombre, registró la tradición oral del oficio de los primeros masones. Este es uno de los primeros documentos que los masones llaman las antiguas obligaciones. Los escritos masónicos otorgan gran importancia a los logros de los pueblos antediluvianos,
afirmando que todas las 7 ciencias del quadrivium, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía, estaban altamente desarrolladas. Los pueblos que las desarrollaron, previendo la llegada del diluvio, preservaron los detalles de estas ciencias en 2 pilares, uno diseñado para resistir el fuego y el otro el agua. Ambos manuscritos afirman que, después del diluvio, los egipcios encontraron estos pilares y utilizaron el conocimiento contenido en ellos para los grandes logros de su civilización. Antes de continuar, quiero abrir un paréntesis. Aquí descubrimos algo de gran interés para nuestras investigaciones sobre la historia oculta. Hemos mencionado varias veces uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Tierra, Göbekli Tepe. Por más impactante que suene, este sitio literalmente está reescribiendo nuestra historia. Se cree que fue construido hace unos 10.000 u 11.000 años, y muchos investigadores sugieren que su propósito era preservar el conocimiento previo a una catástrofe. Aquí surge un gran problema. Göbekli Tepe y todos los sitios circundantes fueron enterrados deliberadamente bajo toneladas de tierra. ¿Por qué? Es probable que los antiguos habitantes leyeran con precisión los signos astronómicos celestiales y supieran de la llegada de un cataclismo. Al igual que los pilares mencionados en los manuscritos, es muy probable que intentaran preservar este conocimiento sagrado, y parece que lo lograron. Nuestra tarea es descifrar los mensajes milenarios que estos sitios encierran. Otro paralelismo con los 2 pilares son las piedras guía de Georgia, un monumento de granito ubicado en el condado de Elbert, Georgia. En 1979, un hombre misterioso, usando el seudónimo de Robert Christian, entró en la oficina de la compañía Elberton Granite Finishing y encargó la construcción de columnas de 6 metros, dispuestas para resistir cualquier cataclismo natural. En las losas se inscribieron 10 mandamientos en 8 idiomas diferentes: inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. El propósito del mensaje era claro. Si nuestra civilización actual pereciera, los futuros colonos debían construir todo de nuevo, siguiendo estos 10 mandamientos. Sin embargo, el 6 de julio de 2022, se colocaron explosivos en la base de las piedras guía de Georgia, destruyendo la losa con los textos en suajili e hindi, lo que desestabilizó todo el monumento. Haré un episodio aparte para analizar en detalle las losas y su mensaje. No es difícil deducir cuáles eran las creencias y convicciones de las personas que encargaron la construcción de este monumento. Pero regresemos a los escritos masónicos y a Enoch. En el manuscrito de Inigo Jones se detallan los pasos tomados para preservar el conocimiento ante el esperado desastre, es decir, el diluvio universal. Leeré un extracto que es extremadamente curioso. Me preguntan cómo se desarrolló esta ciencia. Mi respuesta es que, antes del diluvio universal, conocido como el diluvio de Noé, había un hombre llamado Lamec, como pueden leer en el 4º capítulo de Génesis. Él tuvo 2 esposas, una llamada Ada y la otra Sila. De Ada nacieron 2 hijos, Jabal y Jubal, y de Sila un hijo llamado Tubalcaín y una hija. Estos 4 hijos sentaron las bases de todas las habilidades en la tierra. Jabal descubrió la geometría y dividió las tierras en parcelas. Fue el primero en construir una casa de piedra y madera. Su hermano Jubal creó el arte de la música, siendo el padre de la lira y el órgano. Tubalcaín enseñó a los artesanos a trabajar con metales y hierro, y su hermana inventó el arte del tejido. Estos hijos sabían bien que Dios castigaría los pecados con fuego o con agua. Por eso, grabaron las ciencias que habían descubierto en 2 pilares, uno de mármol, para que no pudiera quemarse en ningún incendio, y otro de ladrillo, para que no pudiera hundirse en ninguna agua. Nuestra intención es contar la verdad sobre cómo y de qué manera fueron encontrados estos pilares y las ciencias grabadas en ellos. El gran Hermes, llamado Trismegisto, o 3 veces grande, que fue a la vez rey, sacerdote y filósofo en Egipto, encontró uno de estos pilares y vivió en el año 2076 del mundo, durante el reinado de Nin.
Algunos creen que era nieto de Cus, quien era nieto de Noé. Fue el primero en estudiar astrología, honrar las maravillas de la naturaleza y demostrar que solo hay un Dios, creador de todas las cosas. Dividió el día en 12 horas y es considerado el primero en dividir el zodiaco en 12 signos. Fue escriba del rey egipcio Osiris y, según se dice, inventó la escritura común, los jeroglíficos, las primeras leyes de los egipcios y varias ciencias que transmitió a otros hombres. El segundo documento mencionado, el manuscrito de Lut, se considera más antiguo que el de Inigo Jones y describe una historia similar. Estos 4 hijos sabían que Dios castigaría los pecados con fuego o agua, por lo que grabaron las ciencias que habían descubierto en 2 pilares de piedra, para que fueran encontrados después del diluvio de Noé. Uno de los pilares era de mármol, para no quemarse, y el otro de ladrillo, para no hundirse en el agua. Nuestra intención es contar cómo fueron encontrados estos pilares por primera vez. Hermes, más tarde llamado Hermes Trismegisto, el padre de los sabios, encontró uno de estos pilares y descubrió las ciencias grabadas en él. Este Hermes transmitió esas ciencias a las personas, y así, la Torre de Babel fue construida con la ayuda de la primera ciencia, la albañilería, muy valorada por los masones. En el antiguo ritual escocés de los masones existe un grado conocido como el Arco Real de Enoch. El investigador de la masonería de la primera mitad del siglo XX, John Sebastian Marlowe Ward, descubrió este antiguo ritual y lo comparó con los ritos actuales. Describe el grado 13, el Arco Real de Enoch, que narra cómo Enoch, previendo que el mundo sería devastado por un desastre, diluvio o incendio, decidió preservar parte del conocimiento de su tiempo. Para ello, grabó inscripciones en 2 columnas, una de ladrillo y otra de piedra. Estas columnas sobrevivieron al diluvio y fueron encontradas posteriormente, una por los hebreos y la otra por los egipcios. Según el investigador, el ritual describe cómo los hebreos encontraron fragmentos de una de estas columnas durante la construcción del Templo de Salomón, hace unos 3000 años. Los trabajadores, al limpiar la tierra alrededor del sitio donde antes se alzaba un templo más antiguo de Enoch, descubrieron un arco abovedado. Una de las claves, la piedra central, había sido removida. Bajaron a un albañil con una cuerda para descubrir qué restos había. Toda esta información puede verificarse en el libro de John Sebastian Marlowe Ward, Freemasonry and the Ancient Gods, 1921. En él, se describe que el pedestal principal de la sala representaba el pilar de Enoch, encontrado entre las ruinas por los albañiles de Salomón y restaurado. Según la leyenda relatada, el rey Salomón formó una logia de perfección compuesta por algunos maestros destacados. Cuando esta logia se reunía, 9 caballeros de la 9ª arca cubrían con tejas las 9 arcas que conducían a la tumba sagrada. Nadie podía pasar sin conocer las contraseñas de las arcas individuales. Según esta tradición masónica, muchos maestros antiguos de la época de Salomón envidiaban los honores otorgados a los miembros de los grados 13 y 14 y exigían los mismos privilegios. Salomón se los negó, explicando que esos honores eran solo para quienes realizaban el arduo y peligroso trabajo en las ruinas antiguas, sacando a la luz tesoros para decorar el templo. Los maestros descontentos retrocedieron, pero decidieron ir a las ruinas antiguas y explorarlas. A la mañana siguiente, movieron la piedra que bloqueaba la entrada y descendieron a la cueva con una escalera de cuerda, iluminándose con antorchas. Sin embargo, apenas llegaron al fondo, las 9 arcas se derrumbaron sobre ellos. Salomón, al enterarse, envió a 3 de sus soldados a investigar qué había sucedido. Encontraron los restos de las arcas, pero no descubrieron nada más, salvo algunos fragmentos de mampostería con jeroglíficos grabados, que Salomón afirmó eran fragmentos de uno de los pilares de Enoch. Más tarde, se formó un grupo especial para proteger este pilar prehistórico con conocimientos científicos, y sus miembros se reconocían entre sí. Cada albañil llevaba un anillo de oro con la imagen del pilar. Se cree que las tradiciones sobre Enoch, preservadas en las tradiciones orales masónicas, son, con gran certeza, muy antiguas
y probablemente son el único vínculo sobreviviente con los artefactos de Enoc encontrados durante la construcción del primer templo de los hebreos, sobre las ruinas de una estructura prehistórica. Así, los planos de varias tumbas subterráneas prehistóricas que se dice fueron encontradas en el monte Moria, o colina del templo, aún se preservan entre los masones, quienes las reflejan visualmente en sus rituales y tradiciones orales. Hablamos aquí de la colina donde se construyó el primer templo de Salomón. Aquí hay un plano masónico estilizado de la tumba subterránea de Enoc. En el episodio sobre el libro de Enoc, hablamos de cómo Enoc grabó el conocimiento celestial y lo transmitió a sus hijos, quienes, a su vez, lo pasaron a las futuras generaciones humanas. Josefo Flavio, quien se cree fue educado en la comunidad de Qumrán, de la que hablamos en el episodio 80, destaca que Enoc grabó datos astronómicos en 2 pilares. Todo lo que han escuchado es la historia de cómo los hebreos descubrieron uno de estos pilares. Anteriormente mencionamos que el segundo pilar fue encontrado por los egipcios. No entraré en detalles sobre dónde y cómo se encontró este pilar. Simplemente los remitiré a ver el documental sobre la Gran Esfinge, donde encontrarán respuestas a sus preguntas. ¿Contenía el archivo de la sala papiros o columnas? No lo sé, los dejaré decidir por ustedes mismos. Según las antiguas tradiciones del rito escocés, los sumos sacerdotes de Jerusalén, que sobrevivieron a la destrucción de la ciudad en el año 70 de Itotrishiesto, dieron origen a grandes linajes europeos que, 1000 años después, fundaron la Orden de los Templarios. Esto sigue siendo una hipótesis, ya que no sabemos con certeza si los templarios realizaron excavaciones a gran escala en el lugar mencionado. Pero, ¿qué buscaban exactamente? Según algunos, rollos. Según otros, el Arca de la Alianza, de la que se habla en Éxodo. Otra fuente sobre Enoc es un antiguo libro perdido para el mundo occidental durante más de 1500 años, hasta que fue redescubierto en el siglo XVIII por un destacado masón, James Bruce. Este es el libro de Enoc. Sé que todo lo que han escuchado en este episodio puede parecer bastante confuso. En el episodio sobre el libro de Enoc, prestamos especial atención al contenido del libro, sus versiones y mensajes. A partir de él y de las escrituras sagradas, sabemos que Enoc nunca murió, porque Dios lo tomó. Sin embargo, aquí hablamos de una tumba prehistórica del profeta ubicada bajo la colina del templo, donde se construyó el primer templo de Salomón. Permítanme dar una breve explicación. La masonería preserva una antigua tradición sobre un hombre llamado Enoc que, previendo el diluvio universal, intentó salvar la civilización. Es probable que este conocimiento le fuera dado por arcángeles bajo las órdenes de Dios. Esta información está contenida en un antiguo texto hebreo titulado Libro de Enoc, que desapareció alrededor del siglo segundo, pero fue redescubierto por un masón en el siglo XVIII. Partes de este libro fueron encontradas más tarde, en 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. En resumen, este libro proporciona información detallada sobre los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, compartida con Enoc por el arcángel Uriel, y narra la existencia de extraños seres llamados los observadores, quienes engendraron gigantes al unirse con mujeres terrenales. Tras sus viajes celestiales, Enoc fue devuelto a la Tierra, donde se le dio un año para enseñar a sus hijos todo lo que había aprendido. Sabiendo del diluvio, decidió no escribir sus libros en papiro, sino en algo más duradero, que pudiera resistir el cataclismo venidero, la piedra. Así surgieron los 2 pilares de los que hemos hablado. Según las tradiciones masónicas, Enoc fue enterrado bajo el monte Moria, o colina del templo, en Jerusalén, en tiempos prehistóricos. En los últimos años, la arqueología bíblica ha proporcionado una datación para el Gran Diluvio, que coincide con la de otras disciplinas científicas, situándolo hace unos 10.000 u 11.000 años antes de Cristo. Encontramos un fenómeno similar en el territorio de la actual Turquía, en el complejo megalítico de Göbekli Tepe, y más tarde, siguiendo el mismo principio, se construyeron las piedras guía de Georgia, de las que hablamos antes. En conclusión, podemos decir que Enoc es un precursor directo de nuestra civilización actual.
transmitiendo los conocimientos que sobrevivieron al gran cataclismo a nuestros antepasados. Este tema es vasto, y es crucial entender que todo está conectado y que no hay coincidencias. Algunos podrían preguntarse si se puede confiar en las antiguas fuentes masónicas. No soy la persona que responderá tales preguntas, pero en este momento quiero recordarles algo de lo que hablamos hace un mes. En la serie sobre la Esfinge, mencionamos a los Rosacruces y en particular a uno de sus miembros, Harvey Spencer Lewis. Él proporcionó planos de las salas bajo la pata de la Esfinge, que años después fueron descubiertas mediante estudios de georradar. Otro ejemplo contundente es que Spencer Lewis sabía de la biblioteca de los esenios en Qumrán 18 años antes de que fuera descubierta en 1947. Todo esto es una clara evidencia de que Spencer Lewis tenía acceso a antiguos conocimientos masónicos. Volviendo al tema de hoy, no tengo mucho más que añadir. Dejaré las conclusiones a ustedes. Gracias por su atención. Espero que este episodio les haya resultado interesante y útil. Este tema continuará en el futuro, y puedo prometerles que las cosas se volverán aún más complejas e interesantes. Para no perderse los próximos episodios de la historia oculta, pueden suscribirse al canal. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.